La península de Paracas adentra su mole en el mar como una intromisión de la tierra y de la vida. Es la península más grande de la costa peruana y se encuentra ubicada en el departamento de Ica, al sur de la ciudad de Lima. Al aproximarnos por el mar a esta península arenosa, notamos la presencia de diversas aves marinas. La rocosa orilla paraqueña es rica en peñones blanqueados por el guano y cuevas horadadas por el mar. En sus playuelas de piedras, antaño, retozaron grandes lobos marinos junto a las rechonchas compañeras de su harén. Hoy, la mayoría se ha marchado hacia las islas que hay mar afuera. El hombre que habitó esta península nos ha dejado huellas de su paso. Este geodrifo, conocido como el candelabro, pareciera reproducir una planta de 3 ramas con sus frutos y flores. Tiene 128 metros de alto por 74 de ancho y 80 centímetros de profundidad. No es posible precisar su antigüedad, ni qué es o para qué sirvió. ¿Fue el modelo que aprovecharon los nazquenses para hacer sus dibujos sobre las pampas? No lo sabemos. Lo importante es que delata la presencia humana, permaneciendo allí, gigantesco, enigmático, mirando desafiante el mar. En esta península, sobre el terreno arenoso, el hombre pasó de salvaje a la categoría de bárbaro y forjó una cultura singular, la cultura Paracas. Su descubridor, el sabio Julio César Tello, dividió esta cultura en 2 períodos sucesivos. El período de las cavernas, que abarcó aproximadamente del año 700 al 200 a.C., y el período de las necrópolis, del 200 a.C. al año 100 de nuestra era. A lo largo de los 2 períodos, persistió la influencia de la cultura chavín, perceptible mayormente en la presencia del felino, animal adorado como divinidad. El primer período, o período de las cavernas funerarias, se llama así por sus tumbas subterráneas en forma de copa invertida. Tienen hasta 7 metros de profundidad. Cada caverna consta de una entrada circular de piedras, un pozo de tierra y el recinto fúnebre, cóncavo y semiesférico, cavado en el estrato arcilloso. Hay cavernas hasta con 40 cadáveres, otras tienen menos. Unos están momificados en forma natural, otros son simples osamentas envueltas en sudarios de algodón. En este lugar de la península, llamado Huaricayán o Cerro Colorado, se hallaron las primeras tumbas colectivas de este tipo. Son tumbas no abiertas o que se han vuelto a cerrar. Esta, por ejemplo, fue excavada personalmente por Tello, pero el tiempo y la arena disimulan su obra. Durante ambos períodos, la alimentación del hombre paraqueño fue muy completa. Del mar sacó peces de peña, conchas,
caracoles y erizos, y también debió consumir tortugas y lobos marinos. A la tierra le arrancó frutos como payares, frijoles y nueces, como las que configuran un collar en este ceramio. Sus viviendas fueron ramadas de palos y cañas como la que vemos. Se han destruido las paredes de estera, pero subsiste la cocina con sus fogones en el suelo, el junco para alimentar el fuego y la cerámica utilitaria. Sin olvidar los batanes o morteros donde el grano se convertía en harina. Este ceramio representa una aldea escalonada, con sus habitantes de cabeza deformada, a los que acompañan sus cántaros y batanes. Los hombres de Paracas practicaron la deformación craneana. Aplicada desde la cuna, daba un aspecto especial a los adultos. Llegaron a estas deformaciones artificiales por el método anular, o del yauto ceñido a la frente, pero también utilizaron el método tabular, que requería de tablillas, o en casos especiales, de la propia cuna. Esta cuna portátil, por ejemplo, fue usada para lograr la deformación del cráneo. Bajo la parte voluminosa se colocaba la cabeza del infante, y la presión hacía el resto, ya que la criatura iba atada. Nadie sabe por qué se deformaron la cabeza. Ideal estético, diferencia de grupo, prestigio social, deseo de atemorizar al enemigo. Su música nos es desconocida, pero utilizaron la quena. Aquí tenemos a un quenista, quien lleva su instrumento atado a la cabeza. Fabricaron flautillas de huesos de aves marinas y antaras del mismo material, como la que toca este personaje. Utilizaron también silbatos de arcilla cocida. El inciso es del período de las cavernas, el otro, monócromo, del período de las necrópolis. Posiblemente marcaron el compás de sus danzas. Sin embargo, el compás debió ceñirse mayormente a la marcación de tambores, hechos de arcilla cocida. Vinculados a los ritos mágicos religiosos, estuvieron los cernidores ceremoniales, al igual que los abanicos de plumas de cóndor y las cabezas trofeo. Esta conserva su caja craneana. Las otras fueron privadas de su parte ósea superior. De ese modo resultaban más fáciles de ser portadas por sus degolladores, quienes las llevaban colgadas de sus vestidos. En el campo de la textilería, lindaron con los entrelazadores de fibras. Aquí tenemos un esterillado de urdimbres de caña y tramas de junco. Paso inmediato fue esta red de algodón, de tejido reticular, finamente elaborado en base a 3 hilos. La lana se hace realidad textil en este uncu de vicuña, flecado en su parte inferior y en la manga. Sin embargo, la obra maestra de los tejedores de Paracas del período de las cavernas es este gran manto calado, que visto así no dice mucho, pero al trasluz resulta harto elocuente. Los mates se dan con profusión y gusto artístico. Son, en principio, recipientes utilitarios. Este mate del período necrópolis tiene decoración geometrizante.
El otro, del período Cavernas, presenta la imagen pirograbada del felino. Los ceramios del período Cavernas son en su mayoría incisos y algunos policromados. Se utilizó la pintura post-cocción, con los colores diluidos en agua, y posteriormente en resina. Se logró matices de rojo, verde, amarillo y negro, así como gran cantidad de ocres. Esta pieza muestra mayor riqueza cromática. Se utilizó en su caso pintura diluida en resina. El huaco con gollete mantiene su colorido a pesar de haberse utilizado pintura diluida en agua. Las representaciones no estuvieron ausentes. En algunos casos constituyen un complejo decorado, como el de esta taza que muestra caras geometrizadas de felinos en sus bordes interiores. Figuras como el personaje con pintura facial que le baja por los ojos. Muestra brazos verdes con manos terminadas en 4 dedos. Los dioses también fueron representados. Un misterioso dios sonriente aparece mostrando su nariz roma y dentadura apretada. Su faz semeja un corazón, y son sus enormes ojos los que le han granjeado el nombre de ser oculado. Un ser mitológico, mezcla de hombre y pájaro, aparece en esta pieza cuya decoración es incisa y tiene su pintura bastante conservada. Vista así, no tiene nada de peculiar. Sin embargo, retrata una porra de piedra lista para recibir su empuñadura. Armas como esta fueron utilizadas en sus guerras. Por eso protegían sus cabezas con mullidos turbantes de algodón que fueron usados a lo largo de los 2 períodos, dado que no llegaron a confeccionar cascos de metal. Pese al turbante protector, los resultados muchas veces eran terribles. Para curar los hundimientos del cráneo, el cirujano de Paracas recurría a la trepanación por raspado, retirando previamente el cuero cabelludo. Posiblemente sirvieron de analgésicos la coca y el licor fermentado de maíz. ¿Acaso también se recurrió a la hipnosis? Diestramente usado el cuchillo de sílice, no llegaba a tocar la masa cerebral, lo que habría causado un daño irreparable. El cirujano, al ejecutar la operación, retiraba la sección de hueso que presionaba el cerebro. No habiendo lesión y restablecida la circulación sanguínea en el sector anémico, el paciente recuperaba, total o parcialmente, las facultades perdidas. Muchos de los intervenidos, lo demuestra el callo óseo, sobrevivieron por muchos años. Se efectuaron no solo en caso de fracturas, sino también para tratar lesiones sifilíticas o tuberculosas, osteomielitis, tumores y hemorragias con levantamiento del periósteo. Estas trepanaciones hechas 500 años antes del nacimiento de Cristo son un verdadero alarte de cirugía craneana. El segundo período, llamado de las necrópolis,
Recibe este nombre por presentar verdaderas poblaciones habitadas por muertos, cubiertos por la arena. Sus edificaciones, de barro y piedra, dispuestas en hileras mirando al mar, tenían una habitación exterior construida en base a 4 troncos, como estos que aún se conservan. En el interior estaba la cámara sepulcral, con los muertos enfardelados, momificados artificialmente en posición fetal. Tuvieron habitaciones subterráneas para protegerse de las inclemencias del clima, de los fuertes vientos. Al final, les sirvieron de tumbas, albergando a los paquetes funerarios. Aquí, el esquema de uno. Un fardo llevaba entre 6 a 11 capas de algodón de aproximadamente 25 metros de largo cada una. Entre capa y capa iba el ajuar funerario con objetos como esta porra. Un instrumento textil terminado en la imagen de la ballena asesina conocida como orca. Y un vistoso penacho de plumas de aves selváticas. Una cesta de mimbre servía de depósito a la momia. Esta última casi siempre estaba acompañada por un bellísimo manto. Para momificar el cadáver se usó un procedimiento secreto. La cabeza ha sido separada del cuerpo y limpiada de su masa encefálica a través del agujero occipital. Por el pecho se le han extraído los pulmones y el corazón, y por el vientre las vísceras e intestinos. En algunos casos se han extirpado los músculos y sometido el cadáver a la acción de resinas astringentes y a la cercanía del fuego para que se pierdan las adiposidades. Despojada del manto, la momia luce así, en la mágica postura fetal o intrauterina. La momificación no descuidó los peinados. Paracas es la cultura que conserva los más antiguos y mejores del continente, acaso también del mundo. Este peinado masculino va anudado en su parte frontal. Otro hace gala de finas redecillas para mantener el orden capilar. Un tercero se ve en excelente estado de conservación. Y este último se muestra hasta elegante en la exhibición de sus trenzas y cerquillo. Para lograr estos peinados, utilizaron los aditamentos necesarios. Peines con dientes hechos de madera y también de espinas de cactus. Los contorsionismos póstumos pueden resultar espectaculares, dándose casos de momias con los muslos cruzados detrás de la nuca y los brazos rodeando el tórax. No es el caso de esta momia, pero la postura que ha adquirido también es forzada. Con los párvulos no rigió el paquete funerario. Aquí tenemos el cuerpo de un infante de 2 o 3 semanas de nacido. Aquí otro, cuyo cuerpo se ha logrado acomodar en el interior de una olla.
Sin embargo, lo común fue el fardo con su rico ajuar funerario. Comida, prendas de vestir, adornos de plumería, objetos de cestería y cerámica con 2 vertederas. Estos huacos representan ya el estilo ceramista del período Necrópolis. Se trata de una cerámica fina, monócroma, con 2 vertederas unidas por un gollete puente y cierto realismo escultural. Esta pieza representa una lagenaria de tipo singular, otra, el voluminoso fruto del zapallo. No faltan la tortuga marina, y el pato. También tuvieron como cerámica utilitaria vasijas botelliformes. Su famosa textilería fue una continuación de la del período cavernas. Esta red, para pescar, está tejida con solo cabellos humanos trenzados. Por el mismo camino se llegó a la red anillada y anudada, hecha con pasadores de cuero de lobo marino. El último paso en materia de tejido transparente fue la gasa de algodón teñido, cuya finura no es necesario subrayar. Distintas son las telas porosas de algodón que el artista ha pintado. Tras haber tejido el manto, lo decoró con el pincel, como en esta tela que nos recuerda en sus motivos antiguas pinturas rupestres patagónicas. Es diferente la tela ajedrezada y flecada, es de lana de alpaca. Otra retrata una danza de guerreros. Las figuras antropomorfas portan cabezas trofeo en una mano, mientras con la otra aferran el cuchillo degollador. Para algunas de estas danzas solían disfrazarse. Una piel de puma constituyó uno de sus disfraces. Esta máscara tejida y pintada debió tener similar finalidad. Al igual que el collar de conchas y caracoles. Las telas bordadas constituyen la máxima especialización de estos tejedores peninsulares. Sus cinturones son notables por su delicadeza y colorido. Igual podemos decir de algunos yautos para ceñir el cabello. La labor de aguja se hizo con espinas de cactus y con instrumentos de huesos de aves marinas. Sin embargo, su obra maestra fueron los mantos con que acostumbraban envolver a sus muertos. Son famosos por su estética polícroma y excelente conservación. Miden algo así como 1,30 m de alto por 2,5 de ancho. Algunos evidencian haber tenido flecaduras, todas alta labor de bordaduría. Su fondo es de color azul oscuro, verde carmín, tabaco o guinda. Sobre este fondo de algodón, hecho en tejido llano, es que han puesto las aplicaciones bordadas, tanto en las guardas como en la parte central. Son bordados con hilos de lana y teñidos con tintes vegetales. Predominan las figuras demoníacas y guerreras, pero también aparecen peces, reptiles, aves y mamíferos. En estos últimos, casi siempre es el felino, el animal deificado que la cultura paracas recibió de la cultura chavín
y legó a la cultura nazca. Tras aproximadamente 8 siglos, la cultura Paracas fue desapareciendo, y la arena, movida por el viento, terminó cubriendo la obra de estos antiguos peruanos. La paciente labor de Julio C. Tello y otros especialistas ha permitido rescatar muestras del desarrollo que alcanzaron los hombres de la cultura Paracas, eximios deformadores de cráneos, trepanadores sin rival en su tiempo, y bordadores no superados en toda la extensión del continente. Julio César Tello dividió esta cultura en 2 períodos sucesivos. El período de las cavernas, que abarcó aproximadamente del año 700 al 200 a.C., y el período de las necrópolis, del 200 a.C. al año 100 de nuestra era. A lo largo de los 2 períodos, persistió la influencia de la cultura chavín, perceptible mayormente en la presencia del felino, animal adorado como divinidad. El primer período, o período de las cavernas funerarias, se llama así por sus tumbas subterráneas en forma de copa invertida. Tienen hasta 7 metros de profundidad. Cada caverna consta de una entrada circular de piedras, un pozo de tierra y el recinto fúnebre, cóncavo y semiesférico, cavado en el estrato conocido como el candelabro,
Pareciera reproducir una planta de 3 ramas con sus frutos y flores. Tiene 128 metros de alto por 74 de ancho y 80 centímetros de profundidad. No es posible precisar su antigüedad, ni qué es o para qué sirvió. ¿Fue el modelo que aprovecharon los nazquenses para hacer sus dibujos sobre las pampas? No lo sabemos. Lo importante es que delata la presencia humana, permaneciendo allí, gigantesco, enigmático, mirando desafiante el mar. En esta península, sobre el terreno arenoso, el hombre pasó de salvaje a la categoría de bárbaro y forjó una cultura singular, la cultura Paracas. Su descubridor, el sabio La península de Paracas adentra su mole en el mar como una intromisión de la tierra y de la vida. Es la península más grande de la costa peruana y se encuentra ubicada en el departamento de Ica, al sur de la ciudad de Lima. Al aproximarnos por el mar a esta península arenosa, notamos la presencia de diversas aves marinas. La rocosa orilla paraqueña es rica en peñones blanqueados por el guano y cuevas horadadas por el mar. En sus playuelas de piedras, antaño, retozaron grandes lobos marinos, junto a las rechonchas compañeras de su harén. Hoy, la mayoría se ha marchado hacia las islas que hay mar afuera. El hombre que habitó esta península nos ha dejado huellas de su paso. Este geodita